Ha llegado el tiempo de la palabra de Dios. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Gloria a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el descuido espiritual. Permítame hacer una lectura del contexto. Amén. Y es que el apóstol Pablo le dirige esta carta a uno de sus discípulos muy famoso llamado Timoteo. Es más, hay dos cartas de esta, primera y segunda carta a Timoteo. Y dentro de lo que el apóstol Pablo quiere es formar el carácter, el corazón de Timoteo, de tal manera que sea un ministro aprobado, un hombre que pueda dar la talla a las exigencias que el ministerio o el servicio a Dios le iba a demandar, no solo en ese momento, sino a través de toda su vida. Así que el apóstol Pablo le dirige estas cartas donde advertencias, exhortaciones, palabras de ánimo y de consuelo. Y una de estas cosas es la que hemos leído, que quiero hoy resaltar. No descuides el don. Amén. Creo que todo creyente debe estar alerta en estas cosas, de no apagar, de no descuidar las bendiciones que Dios nos ha entregado. Amén. Esas bendiciones espirituales que nos dan fuerza. Amén. Que nos da visión, que nos dan toda la herramienta necesaria para continuar y para seguir adelante, no solamente en el ministerio, en la vida misma, ya que nosotros fuimos formados para tener un gran espacio para las cosas espirituales. Debemos vivir de las cosas espirituales, debemos vivir para el Señor, así que es imposible que tú y yo podamos estar delante de Dios de manera descuidada. Así que vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Qué puede distraer a un creyente de su relación con Dios? ¿Qué es lo que puede distraer a un creyente, a una persona de su relación con Dios? Es importante resaltar lo siguiente, y es que tenemos tres enemigos que constantemente están trabajando en contra de nuestra relación con Dios. Esos enemigos famosos son el diablo, el sistema del mundo y nuestra propia carne, nuestras debilidades, nuestras concupiscencias. Estas tres se unen, trabajan como un reloj suizo, bien afinados, se ponen de acuerdo para colocar tropezadero en nuestra relación con Dios y trabajar de apartarnos de esa comunión con Dios. Y no solamente eso, sino que también podamos ser mal testimonio a los que nos están rodeando. Por esa razón, los creyentes tenemos que estar de acuerdo en algo. Es que es un lujo que no podemos tener nosotros, es descuidarnos. No podemos bajar en ningún momento la guardia, porque bien lo dice la palabra que Satanás anda como un león acechándonos a nosotros en el momento que nos descuidemos, en el momento que nosotros bajemos la guardia, que nos sintamos confiados, nos sintamos que no hay mucho por hacer. Entonces viene el ataque del enemigo, viene de manera sorpresiva. Y recuerden que él no viene solo, viene con otros demonios y usa nuestra carne, nuestra debilidad, y usa el sistema del mundo que nos rodea, esos apetitos por el poder, por la riqueza, por la fama, por la sensualidad. Hay personas que quieren ganar en este mundo fama y al mismo tiempo quieren ganar las cosas de Dios, y el mundo y Dios son incompatibles. Es importante entender esto. Gente que ve a sus amigos, ve a sus parientes alcanzar cierto tipo de éxito en este mundo y comienzan a compararse con ellos. Y de pronto quieren tener las dos cosas, tanto este sistema del mundo como las cosas espirituales. No son incompatibles. Dios te quiere bendecir, pero recuerda que la bendición del cielo tiene su propio estilo y no es como el mundo la da. Así que no podemos distraernos ni descuidarnos, amén,
Porque si nos distraemos y nos descuidamos, podemos ser inducidos al error. Amén. Podemos creer que ya no hay mucho por hacer cuando hay todo por hacer. El término descuido o estar descuidado es un término que etimológicamente significa perder importancia en relación a algo. Cuando usted pierde importancia, cuando usted deja de pensar en algo. Entonces, cuando usted ya no quiere pensar en eso o le presta poca atención a eso, usted está descuidándose espiritualmente en este caso. Cuando no le damos importancia a las cosas de Dios, cuando no le damos importancia a nuestro servicio, cuando no le damos importancia a la oración, no le damos importancia a la lectura de la palabra, no le damos importancia al oír, congregarnos, así sea de forma virtual en la iglesia, de participar de los grupos de amistad. Cuando no valoramos estas cosas, entonces Satanás aprovecha ese poco valor que tú le das a las cosas espirituales para él colocar sus antivalores. Amén. Y yo quiero decirte algo, el que esté firme, mire que no caiga. Hay gente que se cree fuerte espiritualmente y no se está congregando, no está conectándose. Hay gente que se cree firme espiritualmente, fuerza espiritualmente, pero no va a los grupos de amistad, ¿cierto? No está leyendo la palabra, no está orando de la manera adecuada, no está ayunando de la manera adecuada, no está cumpliendo con los ejercicios espirituales que nos mantienen fuertes delante del Señor. ¿Qué sucede? Que Satanás entonces infiltra nuestra vida, comienza a traer enfermedades, comienza a traer desdén en nuestra familia, comienza a traer caos, comienza a manifestar sus obras de divisiones y de contienda. Comienza el mal a hacer daño en todas las cosas que para nosotros son importantes: matrimonio, hijos, finanzas, salud. Él comienza a trabajar y tratar de hacernos daño de tal manera que nos apartemos de nuestra comunión con Dios. Amén. Y eso es importante porque no hay cosa más terrible en este mundo que un cristiano resentido. Un cristiano resentido es un arma terrible en las manos de Satanás. Habla mal de Dios, habla mal de los pastores, habla mal de los líderes, habla mal de cualquier cosa relacionada con Dios, cuando el único responsable es él, que se ha descuidado espiritualmente y ha permitido que el diablo le haga nido en sus pensamientos, que el Satanás le haga reposo en su corazón, porque comienza a dominar sus pensamientos y comienza a tener bajezas espirituales. Así que yo quiero animarte en esta hora a que tú puedas estar alerta espiritualmente y no bajar la guardia. ¿Por qué nos afecta el no cuidar de las cosas espirituales? Mis amados, nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Nuestro cuerpo se alimenta de las viandas y el alma de las emociones. Pero el espíritu, no hay otra cosa que lo pueda alimentar si no es la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no alimentamos nuestra vida de la palabra de Dios, va a haber una sed insaciable, una sed que no hay forma de calmarla. Y la gente la va a querer llenar con cualquier tipo de cosas que lo rodean. Y tendrás, como dice el texto bíblico, los ojos no se cansan de codiciar ni desear. Y puedes tenerlo todo y al mismo tiempo no tener nada, porque no puedes saciar tu alma, tu corazón no la puedes saciar. Porque el único que puede saciar tu sed espiritual se llama Jesucristo. Jesús lo dijo: el que bebiere de mí jamás volverá a tener sed. Óyelo bien: el que bebiere del agua que yo le daré, que es para vida eterna, jamás volverá a tener sed. Va a ser saciado, satisfecho. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú te sientes lleno, pleno, satisfecho. No te hace falta absolutamente nada, porque en Cristo estás más que completo. Amén. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo quiere compensar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Lo quiere compensar con cualquier asunto que el mundo brinde: oro, plata, carro, esto, lo uno, cualquier cosa exagerada. Por eso es importante entender que lo único que puede saciar tu vida se llama Jesús. No caigas en la trampa del diablo. Cuando nos descuidamos espiritualmente, este tipo de cosas pueden pasar. Hay gente que ya está fría espiritualmente, pero cree que está bien. Ellos creen que están bien. Ellos están mal, completamente mal.
y están fríos y no lo saben. Ellos no lo saben. Les pasa exactamente como Sansón. Sansón se debilitó espiritualmente cuando violó su pacto delante del Señor y cortó sus trenzas, porque él era un hombre nazareo que no podía pasar navaja por su cabeza. Y resulta que cuando le dijeron los filisteos contra ti, él se levantó como costumbre a pelear contra ellos. La gran diferencia es que esta vez no los pudo vencer porque ya el respaldo de Dios no estaba con él. Sus fuerzas que venían de parte de Dios, ese respaldo ya no estaba con él. Y lo dejaron ciego y fue producto de escarnio y de burla. ¿Por qué razón? Porque él pensaba que podía pecar y que no habrían consecuencias delante del Señor. Él descuidó su vida espiritual. Él descuidó su comunión con Dios, el pacto que tenía con Dios, la alianza que tenía con Dios. Nosotros tenemos un pacto con Dios y es un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo que tenemos que honrar nosotros. Y tenemos que hacer valer todos los días de nuestra vida, porque Cristo no derramó sangre en vano, lo derramó por causa de nuestro pecado y para nuestra salvación. Entonces Sansón pensó que los podía vencer y fue derrotado por los filisteos. Y así hay muchas personas que han violado el pacto de Dios, que se han descuidado espiritualmente, que han dejado de orar, de congregarse, de ir a los grupos de amistad, ya no leen la palabra de Dios, ya no ayunan, ya están despoticando del pastor como si el pastor o los líderes del grupo fueran los responsables de su mal actuar, porque tienen que culpar a alguien. La gente siempre quiere culpar a alguien, pero nunca se culpan a sí mismos, no se responsabilizan a sí mismos de sus acciones. Entonces, cuando le digan filisteos contra ti, el diablo contra ti, ellos creen que van a poder contra el diablo y el diablo los arrasa por completo. Los arrasa por completo. ¿Por qué razón? Porque ya no tienen el respaldo de Dios en sus vidas. Porque ya el Espíritu Santo no hace presencia sobre ellos. Ya no dan para reprender un demonio, ya no dan para hacer un clamor, ya no dan para orar en medio de la dificultad, en medio de la tragedia. Quieren orar, no les sale la oración porque están completamente fríos y ellos no lo sabían. Ellos no sabían. ¿Por qué razón? Porque ya están ciegos espiritualmente, están tan alejados delante, tan descuidados completamente que ya están apartados. Y así desafortunadamente hay muchas personas en la iglesia, definitivamente. Y no solamente como yo, pastor, en esta iglesia, sino en general. Yo no quiero que te pase a ti, ovejita. Yo no quiero que seas como una de estas personas que está ciega y no lo sabe, que está fría y no lo sabe. Precisamente esta palabra para exhortarte, amén, para que no seas laxo en tu comunión con Dios, para que no descuides tu relación con el Señor, para que no cedas terreno a los demonios, sino que te pares firme en la palabra, amén, y te consagres delante del Rey de Reyes, aleluya. Y aquel que no lo conoce, aquel que está conectado por primera vez, que pueda entender que el reino espiritual existe y solamente tienes dos bandos, o estás con el Señor o estás en contra del Señor. Amén. Y que si tú estás con el Señor, Dios también pelea por ti, te defiende las causas para que tengas victoria en medio de la adversidad. Porque lo que tú necesitas ahora mismo está en las manos del Señor. Es ese milagro que tú requieres que va a transformar tu vida para bien. Gloria a Dios. Una de las cosas que afecta el no cuidado de las cosas espirituales, el no cuidado de los dones de Dios, amén, en general, es que eso detiene nuestro avance espiritual, nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como cristianos, como líderes, ¿cierto? Dios quiere que tú sigas avanzando, que sigas creyendo, que te sigas proyectando. Y cuando tú descuidas estas cosas, comienzas a enfriarte y tienes apatía en todo lo relacionado con las cosas del Señor. Y te detiene el avance. Y ves como otros ya comienzan a pasarte y entonces comienzas a pensar que es rosca, ¿cierto? Que es preferitismo y cosas por el estilo. Y no es así, no es así. Es que te has detenido espiritualmente por causa del descuido espiritual y del pecado. ¿Qué quiere Dios? Que despiertes, que entiendas que siempre hay algo por hacer en la obra de Dios, siempre hay algo por servirle al Señor,
siempre habrá una obligación por cumplir, siempre habrá un punto en el cual debamos de llegar, de avanzar, siempre habrán almas por ganar, siempre. Nadie puede decir, ay, ¿qué más vamos a hacer? Ay, es que yo no sé qué más voy a hacer en el grupo de amistad. Ay, que yo no sé qué más hacer en mi vida espiritual. ¿Cómo? Si lo que hay falta es gente por conocer de Cristo. Lo que falta es terreno por conquistar delante del Señor. Así que no digas que no hay nada por hacer. Siempre hay algo por hacer en el reino espiritual, en las cosas del Señor. Así que debemos cuidarnos. Amén. No podemos quedarnos ociosos espiritualmente. Siempre habrá algo en la cual podamos ejercer ese llamado que Dios nos ha dado. Y esto es importante que puedas entender. En el momento que tú recibiste a Cristo Jesús y que fue algo instantáneo, la salvación. O sea, en el momento que tú recibes a Jesús, la salvación es instantánea. Pero definitivamente nuestra mente le cuesta procesar toda la información y todavía mantiene recuerdos y actitudes y problemas de carácter, ¿cierto? Para madurar delante del Señor le cuesta a nuestra mente procesar todo lo que Dios ha hecho. Es algo natural en la condición caída del hombre. En ese proceso, amado hermano, en ese proceso, nosotros no vamos a poder comprender, porque tenemos limitaciones nuestras, todas las maravillas y las grandezas del Señor. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, vamos poco a poco comprendiendo, vamos avanzando. Pero recuerda algo, que entre más conozcas a Dios, más rápido vas a madurar delante de Dios. La madurez no está en manos de Dios, está en tus manos. La manera como tú creces espiritualmente está en tus manos. Amén. Está en ti crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Amén. Que nadie pueda detener ese avance, que nadie pueda detener ese crecimiento. Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene hijos predilectos. No. El hijo que se acerca a Dios y le ama es porque Él quiere. Si se acerca y besa a Dios, si pasa tiempo con Dios es porque Él quiere. Tú también lo puedes hacer, porque Dios no tiene preferidos. Nosotros somos los que elegimos a quién preferimos. Si prefieres a Dios, entonces tienes que demostrar con tus palabras y con tus acciones que Dios ha sido elegido para ti. Tú elegiste a Dios como el número 1 para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces debemos cuidarnos, amado hermano, porque cuando no cuidamos nuestra vida espiritual, el mal, o sea, el bien que queremos hacer no lo hace y el mal que no queríamos hacer, terminamos haciendo y ese mal comienza a expandirse a nuestro alrededor. Comienza a afectar a todos los que están a nuestro lado. Y comenzamos a experimentar las consecuencias de nuestras acciones. Amén. Porque Dios te ha podido salvar. Mira los ladrones que murieron al lado de Jesús. Uno creyó, otro no creyó. A uno salvó y a otro, el otro no quiso ser salvo. Pero a ninguno de los dos lo bajó de la cruz. Así de sencillo. Porque hay consecuencias de nuestras acciones. Y estaban ahí pagando por sus delitos. Independientemente de lo que Dios hizo con él, que Dios lo salvó, le dio vida eterna, pero no lo bajó de la cruz. Hay consecuencias de nuestras acciones. O sea, algunos están experimentando esas consecuencias de sus acciones, pero están responsabilizando a Dios de esas consecuencias. No, eso no te las mandó a Dios. Son producto de tus malas andanzas, de tus malas decisiones, de no tener en cuenta a Dios en tu vida. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, óyelo bien, y comenzamos a alejarnos de Dios, la influencia de Dios en nuestra vida se corta. Y ya no tenemos la inspiración divina para tomar sabias y correctas decisiones y comenzamos a actuar en la carne, y la carne es mala consejera. La malísima consejera. Sí, también añádele que no solamente la carne te aconseja, sino que el diablo puede estar hablándote al oído como hizo con Eva para que tomara una mala decisión. Alejarnos de la influencia divina es caer presos de cualquier situación de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a ocurrir situaciones adversas, dificultades, problemas, pero son producto
de que te has alejado de Dios es producto de tu abandono, de tu descuido en las cosas espirituales. Y no es que Dios te la haya mandado, son producto de tus malas acciones. Así de sencillo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos despertar, porque hay consecuencias, hay enfriamiento. Y ese enfriamiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Nadie se condena de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. El pecado no es instantáneo, no es que ya se consumió. No. El que va a pecar comienza a apartarse de Dios, deja de orar, deja de ayunar, comienza a darle pensamientos a las cosas malvadas, a maquinarlas una y otra vez hasta que da a luz el pecado. Del pecado. Entonces, el diablo se aferra, el diablo hace su nido en la concupiscencia de tu carne, en tu inclinación de pecado, que son muy diferentes los unos a los otros. Nadie tiene la misma inclinación a pecar, todos tenemos diferentes inclinaciones y nosotros debemos estar alerta y debemos descubrir esa debilidad de la carne, esa concupiscencia que nos quiere seducir y llevar al pecado. Tú tienes que descubrirla, tú tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que mirarte en el espejo de la palabra. Ahí, cuando estás leyendo la Biblia te habla a ti. Amén. Cuando yo estoy predicando, tú sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando a ti y tú dices, wow, este es conmigo. El necio dice, no, eso no es conmigo. Ese es para fulano que no se conectó hoy. Hoy, si fulano se hubiera conectado, ¿cómo hubiera sido que esta palabra le hubiera llegado? Pero no se conectó, tú te conectaste. Entonces esta palabra es para ti que me estás escuchando. Para ti. Atesórala, Dios te está hablando. Porque nosotros no podemos descuidar las cosas. Mira, el matrimonio no se cuida solo. El matrimonio tenemos que cuidarlo nosotros. Los hijos no se cuidan solos. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Por eso son nuestros hijos. No importa qué edad tenga. Mira lo que hacía el profeta, que hacía sacrificios por si acaso su hijo había pecado. ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos pendientes del ministerio, tenemos que cuidarlo. Nos dieron una encarga espiritual, debemos cuidar esa encarga espiritual, porque se nota cuando no hay una buena actitud en el servicio, porque se ve la falta de excelencia en lo que haces. Y hacerlo las carreras también se nota. Una persona que se sirve a Dios a las carreras así de mala gana, eso se nota y va a dar también su fruto espiritualmente. Y eso, en vez de ayudarte, lo que va a hacer es que te va a traer una mala nota espiritualmente a ti. Amén. Fíjense este personaje. Elí tenía 2 hijos. Él también era ministro y tenía 2 hijos, también eran ministros. Y Elí descuidó la educación de sus hijos. No los formó con temor de Dios. No les inculcó respeto por las cosas del Señor. Pero aún así, ellos estaban involucrados en las cosas santas. Y comenzaron ellos a hacer arbitrariedades en el tabernáculo, en la casa del Señor. A hacer obscenidades, pecados terribles. Le llegaban al papá a los oídos, pero el papá no tomaba medidas en contra del pecado de sus hijos, sino que prácticamente les permitía así seguir haciendo las cosas que ellos hacían. No hacían nada para corregirlo, les permitía. De vez en cuando los exhortaba, pero no producía ningún efecto en ellos. ¿Qué pasó con esto? Esto generó un tremendo descuido. El primero, delante del Señor, porque ellos pensaban que tenían autoridad delante de Dios y Dios les quitó esa autoridad. Pero también tenían un desprestigio delante de la gente, porque la gente decía, pero se supone que ellos deben dar buen ejemplo. Pero se supone que ellos deben ser los que nos bendicen. ¿Cómo yo voy a estar recibiendo una bendición de semejante bandido o de hipócrita espiritualmente? Se no tiene la autoridad para bendecirme a mí. Entonces miren el daño que estaba produciendo este tipo de personajes al servicio del Señor. En vez de hacer algo positivo, estaba dañando, deteriorando la imagen de Dios y todo lo que Dios. Vámonos a la escritura. Vámonos al primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni,
y Finés. Ponga cuidado aquí. Resulta que los hijos de Eli, en un arranque de emoción, quisieron ir a la guerra contra los enemigos de Israel. Se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Y se fungieron ellos como paladines. Y resultó que el arca no les sirvió de nada. Ellos perdieron la vida en la batalla. El ejército fue vencido y el arca capturada. Porque el arca por sí sola no les servía si ellos no eran instrumentos de bendición. Ellos actuaron en pecado. Ellos actuaron en maldad y Dios no respaldó eso. Así muchas personas que tienen una vida de descuido espiritual, pero quieren que al citar la palabra les funcione. Tienen una vida de descuido espiritual, pero un día amanecen contentos y dicen, como la Biblia dice, pero la Biblia no les respalda porque ellos están mal espiritualmente, entonces culpan a la Biblia. No, la Biblia tiene poder. Quien no tiene poder es sus malas acciones y el descuido que has tenido delante del Señor, porque Dios sí tiene poder. Pero Dios no va a respaldar la sinvergüenzura del pecado de absolutamente nadie. Por esa razón tenemos que andar en santidad. Pero eso no acaba ahí. Mira todo el desastre que trajo el descuido espiritual de Eli y de sus hijos. Vámonos al versículo 18 de ese mismo capítulo 4, que dice así. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió, no, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabacob, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. O sea, Finés y su hermano no solo trajeron desgracia para sí mismos y para toda la nación de Israel que perdió la guerra. Se murió el papá por la mala noticia, se murió su esposa y el hijo tuvo un nombre horrible sobre la gloria traspasada. Entonces, fíjense ustedes, alguien hace las cosas, hace los pecados, hace las maldades, tienen descuidos espirituales y como al principio ven que no pasa nada, cree que se le hicieron a Dios, cree que se salieron con la suya. No, con el tiempo vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias, les alcanza la consecuencia y después están diciendo, ¿yo por qué? ¿Y yo qué he hecho para merecer esto? Ve, recapacita en tus acciones, cómo has llevado tu vida espiritual, cómo has avanzado delante de Dios. Mira cómo te has descuidado y verás cuáles son las consecuencias. Las consecuencias de ellos fueron que ellos descuidaron su relación con Dios, menospreciaron, o sea, poca atención a las cosas espirituales, y cuando quisieron ejercer no tenían autoridad. Perdieron sus vidas, perdieron el arca, perdieron al papá, perdieron a la esposa, todo lo perdieron sus amigos en la batalla. Así son las consecuencias de las acciones cuando perdemos el valor de las cosas del Señor. Y eso, amado hermano, no es de la noche a la mañana. Eso no es de la noche a la mañana. La gente no siente en qué momento se le va la unción. La gente no siente en qué momento se le va el poder de Dios, el respaldo, y no lo sienten. Pero cuando lo vayan a necesitar, como este par de muchachos o como Sansón, no van a tener respuesta de Dios. Están clamando, Dios, ¿por qué no me ayuda? O Dios, ¿por qué no he podido prosperar? ¿O por qué no he podido hacer lo uno o lo otro? Son consecuencias de haber descuidado tu comunión con Dios y tus deberes en tu iglesia, en la iglesia. Ya no cumples con tus deberes en la iglesia. Así que despiértate espiritualmente, gloria a Dios. Porque el diablo, cuando quiere hacer las cosas, las hace en forma de cadena, una tras de otra, porque el pecado nunca viene solo, viene con más. Ahora bien, tú dirás, pastor, ¿cómo podemos nosotros blindarnos de ese descuido espiritual? Ayúdenos a no descuidarnos espiritualmente. Perfecto, mi hermano, ese es el objetivo de esta predicación. A ayudarte espiritualmente para que no caigas en la trampa del diablo y no te descuides espiritualmente. Entonces voy a darte 3 claves aquí el día de hoy. Voy a darte 3 claves que te van a ayudar a estar apercibido espiritualmente y no descuidarte. El primero, como la leña es para el fuego,
el Espíritu Santo para nuestro avivamiento espiritual. Amén. Si tú quieres avivar ese don se aviva con la presencia del Espíritu Santo. Tú no le vas a echar al fuego agua porque lo apagas. Tú al fuego le echas combustible, le echas leña, le echas combustible, cosas que aumenten la llama. Así que al Espíritu Santo, así que a tu don, el Espíritu Santo, oración, clamor, ayuno, todas estas cosas, congregarte, buscar de Dios, ir a tu grupo de amistad, conectar, todas estas cosas avivan el fuego. Amén. Mira lo que dice la recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 16, le dice, aviva el fuego del don de Dios, avívalo, ejercítalo. ¿Cierto? Ejercita ese don, sírvele a Dios, sirve. Hay gente que quiere que un ángel se le aparezca, ilumine el cuarto y con voz audible le diga, fulanito, cree en mí, cree en Dios y sírvele. Bueno, así sí. Pues eso difícilmente va a pasar. No, hasta el día de hoy no lo he visto y gente con más unción está esperando eso y no le viene. Así que yo no creo que pase contigo. Así que lo que tienes que hacer es tú mismo. Esta palabra es el ángel que se está apareciendo. Esta palabra es la que te está exhortando ahora mismo a que pongas manos a la obra y te dediques y te entregues al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que con esta palabra sea suficiente para tu corazón, para que entre en razón y comiences a colocar cuidado a las cosas espirituales. Amén. Para que vuelvas a recuperar la influencia de Dios en tu vida. Que tú sientas esa presencia de Dios que te guía a tomar decisiones asertivas, que te lleva de gozo, que te abre oportunidades que antes tú no tenías, puertas que estaban cerradas, Dios comienza a abrírtelas. Esa es la primera, la más importante. Y la otra clave que te voy a dar aquí es ocuparte. Dice el versículo 15 de esta lectura bíblica que hemos tenido nosotros hoy. Ese versículo 15 dice que debes ocuparte. Ocúpate, dedícate a esto, muestra mayor interés. No seas de aquellos que entierran el don. Dios a todos nos dio algo, a todos. Uno más que otro en el sentido que hay gente que tiene una mayor capacidad para servirle a Dios. Eso no se puede negar. Yo mismo reconozco, yo tengo una capacidad, pero hay líderes y personas que nosotros sabemos que tienen una mayor capacidad y gloria a Dios por ello. Yo cumplo con mi llamado y con mi función. Pero lo que yo no voy a hacer, así no tenga los talentos o las monedas que Dios le ha dado a otros, lo que Dios me ha entregado, yo no lo voy a enterrar. Ni lo voy a ocultar, porque tuve temor, entonces aquí está, lo enterré. No, dice Dios, no me vengas a salir con este cuentito que lo enterraste. Debiste entonces dárselo a otro, porque yo recojo, dice el Señor. Entonces, ¿qué tienes que tú hacer? Tienes que poner a producir lo que Dios te ha dado. Tienes que poner a producir ese talento y ese don que Dios te ha entregado. Porque el cristianismo jamás será estático. Jamás habrá un ministerio de vaca sentada, como algunos piensan. El ministerio de la vaca sentada hay gente que llega a la iglesia, se sienta, ¡pum! Y ahí no hacen más nada. No hay ministerio que les cale, no entran a nada. Ministerio de la vaca sentada, del chisme y de la crítica. Se sientan ahí, ¡pum! Ahí. ¿Está? Domingo tras domingo, de ahí. Ya, y eso no existe, ese ministerio no existe, no está en la Biblia. Que yo en la mía no, por uno no está. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que te pongas a producir y que hagas algo en pro del reino. Amén. Siempre habrá algo que podamos hacer en pro del reino. La iglesia cuenta con muchos ministerios en la cual tú puedes decir, pastor, presente, ¿en qué puedo yo servir? Pero claro, siempre habrá un hermano, siempre habrá gente que quiere elegir. Yo quiero el grupo de alabanza, pero desafortunadamente Dios no te ha dado el talento para cantar. Entonces más bien ponte en disposición y los líderes te van a encontrar un espacio en el cual tú puedas hacer tus pininos sirviéndole a Dios, y Dios con el tiempo te va moviendo, te va colocando en mayores esferas. Amén. Pero sé tú dando un paso al servicio. ¿Qué puedo yo hacer? Ven, hermano, ayúdenos en esto. No, eso no es conmigo.
yo quiero es predicar. Yo quiero es como el no, hermano, póngase al servicio del Señor. Amén. Póngase al servicio del Señor. No le ponga peros a Dios. Amén. Ponga a producir ese talento. Amén. No lo entierres. No lo escondas. Nuestro deber es producir. Así que ocúpate. Y el tercer consejo que te voy a dar en esta hora, para que puedas estar blindado del descuido espiritual, es: nos falta perseverancia. Tienes que ser perseverante, persistente en tu relación con Dios y en tu estilo de vida cristiana. Hay gente tan delicada que se desanima por todo. Por todo. Tienen una crisis económica, Dios no me ama, esto del cristianismo es un juego, llevo no sé cuántos cultos, no prospero, no sé qué, pero ven acá, mi hermano, si el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Amén. Esto es espiritual. Lo que ven es añadidura. Pero la gente todavía sigue colocando su mirada en las cosas terrenales y entran en conflicto con las cosas del Señor. Amén. ¿De qué le sirve el hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Ponlo en la cabeza que lo más importante son las cosas de Dios. Esas cosas son espirituales. Entonces la gente, claro, entra en un conflicto por falta de perseverancia, de persistencia en una vida cristiana. Algunos se cansan, se fatigan, ¿cierto? Porque las cosas no les salen como quieren, o llevan tanto tiempo sirviéndole al Señor y ese tanto que anhelan algo no les viene, entonces se comienzan a apartar del Señor. Yo quiero darles una palabra y se la regalo de todo corazón, que está en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 22, que dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Siempre nos van a señalar, nos van a criticar, se van a burlar. Habrá gente contumaz, amadores de sí mismos, gente súper delicada, en el colmo. Ahora hay gente que tú no, si le dices él se ofende, si le dices ella se ofende, si le dices usted se ofende, tú no sabes ni cómo tratarla. Ellas, ¿tú qué es lo que eres? No, yo soy trigonométrico, no, yo soy binario, yo soy al cuadrado. Tú no sabes ni cómo tratar a la gente ahora, porque esto se ha vuelto una locura total. Entonces, imagínate, siempre van a acusar a la iglesia porque sí y porque no. Si das mercado, es porque das mercado. Si no das mercado, si no das ayuda humanitaria, es porque no das mercado. Si haces, porque no haces. Si es, entonces nunca vas a poder agradar a todo el mundo. Lo importante aquí es que tú comiences a agradar a Dios y seas perseverante en tu comunión con Dios, pase lo que pase. Dios siempre debe ser el número uno para tu vida. Amén. Así que sea el Señor hoy hablándole a tu corazón, y tú respondiendo, abriendo tu corazón al Señor y entendiendo que Él te ama profundamente y que Él no quiere que te apartes de Él, que no quiere que caigas en la trampa del diablo de descuidarte espiritualmente. Tú naciste con un espacio especial en tu corazón que no lo vas a poder llenar con nada, solamente con la presencia de Dios. Quiero lanzar esta palabra a las personas que están conectadas por primera vez. Y les digo, Dios te está llamando. No descuides tu vida espiritual. No descuides esta enseñanza. Este es el momento para entregarte. Es el momento para decir, presente, Señor, me has atrapado con lazos de amor. ¿Cómo puedo entregar la vida a Cristo? Fácil. Cierra tus ojos en este momento y toda la iglesia va a estar apoyándome en oración. Amén. Todos nuestros líderes van a estar apoyando, porque hay gente en este momento que quiere entregar su vida a Cristo, pero el diablo no quiere. Amén. Les pone duda, les pone desacierto, pero ahora mismo estas palabras te hablaron, es contigo, tú vas a hacer esta oración. Pase lo que pase, la vas a hacer. Cierra tus ojos y ora conmigo. Di, Señor Jesús, perdona mis pecados y mis maldades. Ahora con voz audible. Yo me entrego por completo delante de ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre y no permitas que yo jamás me aparte de ti. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, escríbenos en los chats, tanto de Facebook como en YouTube. Escribe: hice la oración de fe. Uno
uno de nuestros líderes te va a contactar para ayudarte a ti y para orar por todas tus peticiones. Así que ánimo, infórmanos si hiciste la oración de fe, porque queremos seguir orando y ayudando en el crecimiento espiritual. Ahora, toda la iglesia, vamos a orar en este momento y vamos a pedir a Dios que nos avive el corazón. Amén. Que venga esa llama de servicio a Dios. Que venga esa llama de pasión por Dios. Esta pandemia ha traído muchos damnificados, gente que se ha enfriado, que ha dejado de orar. Como ya no está la iglesia física, les hace falta la iglesia física y estamos orando para que ya podamos congregarnos, pero todavía falta un poquito más. Pero eso no es motivo para que te enfríes. Vamos otra vez a avivar el corazón, vamos a servirle al Señor, vamos a ocuparnos de las cosas espirituales, vamos a volver a conectarnos con el Señor como antes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Aviva nuestro corazón, Señor. Vamos a sentir ese gozo, esa pasión, esa determinación por servirte, Dios, por tus cosas, Padre. Coloca fuego, vida en nuestras vidas, Señor Jesús. Toma control de nuestra espiritualidad, Padre. Llévate toda congoja de nuestra alma y pecado oculto, Señor. Límpianos con tu sangre, que podamos entender cada día más tus propósitos, Señor. Quiero darte gracias en estos momentos por aquellos que estaban apartados y se estaban enfriando, pero esta palabra les llegó al corazón y ahora se reconectan de nuevo contigo. Si tú eres uno de ellos, pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile: Señor, perdona mis pecados, mi enfriamiento espiritual, mi desdén. Límpiame con tu sangre. Me comprometo a caminar firme en tu palabra, Señor, y nunca apartarme de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, mi hermano. Así que vamos, como la leña al fuego, el Espíritu Santo en nuestro corazón, para avivarnos delante del Señor. Amén. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también suscríbete a nuestro canal de Facebook. Hazte amigo de nosotros para que te lleguen las notificaciones de todas las actividades que tenemos pendientes. Mis amados, estamos orando para congregarnos nuevamente. Sigamos orando, oremos por Afganistán. Amén. Necesitamos mucha oración por los misioneros que hay allá y los cristianos que también están allá. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.